Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás en mí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, Santa Señor, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y estamos absolutamente necesitados de la misericordia. No sé si alguna vez les conté la anécdota, bueno, la he contado en varios lugares. Fernando Lázaro era un personaje. Veo que ha suscitado una sonrisa en el auditorio. Bueno, era un tipo espectacular, pero era muy caótico. Entonces, lo digo casi como un piropo esto, ¿no? O sea, entonces tenía un auto que lo estacionaba por cualquier lado. En fin, la cuestión es que un día tuvo que sacar el libre deuda y entonces tuvo que ir al Tribunal de Faltas y entonces lo recibe el juez de faltas y le dice: vea padre, esta pila de infracciones son suyas, le dice. Y entonces le dice el padre Fernando, dice: señor juez, yo no he venido a pedir justicia sino misericordia. Bueno, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, no vamos a poder ir con nuestros méritos por delante, no le vamos a poder decir, o sea, el premio, si nosotros queremos entrar al cielo, el premio es un premio infinito. Nosotros con nuestros méritos no podemos merecer un premio infinito, nuestros méritos son siempre limitados. El Señor nos lo va a regalar porque Él es misericordioso, porque nos lo ha prometido, digamos, porque Él es fiel. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda, decía Santa Teresa. Pero nosotros estamos necesitados de esa misericordia. Acá ya en la tierra estamos necesitados también de que nuestros prójimos nos traten con misericordia. Esa parábola del buen samaritano es una parábola para que nosotros nos apiademos de las personas que están necesitadas, y también nosotros vamos a ser alguna vez ese personaje que ha sido golpeado, que ha sido herido, que requiere de atención. Hace unos años me encontré con un compañero, un hombre que hacía mucho que no veía, ¿no? Y la estaba pasando mal. Entonces estuvimos charlando un rato y me escribió una carta larga, hace mucho tiempo de eso, fíjense ustedes en las condiciones en las que está el papel que me escribió, ¿no? Dice: me toca abrir el fuego con una carta y me empieza él a contarme, ¿no? Estoy en tratamiento psicológico y entonces la está pasando muy mal. Y entonces este hombre había acudido a leer el Evangelio. Dice que porque él quería ver el secreto de las curaciones, ¿no? Entonces él se conmovía mirando la figura de Jesús que iba por las calles, que iba por los caminos. Dice él, y a Jesús le conmovía la gente que se salía del organigrama. Él no iba a buscar gente, podríamos decir, todos iguales, gente estándar. No, él iba, salía a los caminos a encontrarse con la gente que la providencia le ponía en el camino, ¿no? Y ahí se encontraba, ¿no? Qué sé yo, con gente como la cananea, o gente como, bueno, aquellas personas que, o aquellas que, del flujo de sangre, ¿no es cierto?, que iban a buscar el contacto con el Señor, o Bartimeo, que se lo encontraba al Señor en el camino. Él no salía a buscar dignatarios o popes, decía él, ¿no? O militares de alta graduación o personas importantes. Él a todas las personas que encontraba en el camino
a todas les dedicaba el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, y me decía, me escribe, decía lo siguiente, siempre me gustó eso que escribía él, ¿no? Dice, vos que dijiste que sí al Señor, me gustaría mucho que te conmovieras como Jesús ante los prójimos importunantes que se atraviesen en tu camino. La verdad es que en el camino nuestro se nos atraviesan muchos prójimos importunantes. Los Nicodemos, por ejemplo, ¿vieron? Nicodemo era un tipo que podría haber ido durante la tarde, durante el día. No, el tipo tenía problemas entonces tenía que llegar de noche, ¿no? Entonces, claro, toc toc, ¿quién es Nicodemo? Bueno, ustedes ya han escuchado otra vez. Alguien decía que Nicodemo viene de Nicodemo ni molestamos, que viene el nombre. Pero se ve que hacía las dos cosas. Llegaba fuera de hora, cuando Jesús ya se estaba yendo a dormir, ¿no es cierto? Bueno, y Jesús tenía siempre esa respuesta misericordiosa y siempre esa atención a la persona necesitada. Cuando nos habla del buen samaritano, en realidad nos está hablando de él mismo, ¿no? O sea, nos está pintando la figura del mismo Cristo, ¿no? Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Salvifici Doloris, tiene unas palabras lindísimas. Dice, buen samaritano es todo hombre que se detiene junto al sufrimiento de otro hombre. Es una determinada disposición interior del corazón que tiene también su expresión emotiva. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo. Es necesario cultivar en uno mismo esta sensibilidad del corazón hacia el que sufre, dejarse afectar por la miseria, dejarse afectar por la privación, dejarse afectar por el dolor. El Papa Francisco en su creo que es en la Evangelii Gaudium, sí, en la Evangelii Gaudium habla del mensaje más importante de Jesús y habla precisamente de la misericordia, ¿no? La misericordia es aquella parte del amor que se orienta fundamentalmente no a los que nos resultan agradables o a los que nos resultan más fáciles de amar, sino precisamente a los que son menos amables. Por ejemplo, podríamos decir, aquellos que más nos cuesta, ¿no? Que nos cuesta más, ¿por qué? O porque están enfermos, o porque son como un peso muerto, o porque requieren nuestra atención, o porque nos cuesta, nos resulta difícil, ¿no es cierto?, el atenderlos. Es la persona que ante la debilidad, digamos, no se aparta frente a la debilidad del otro, sino que asume la debilidad del otro, o sea, carga sobre sus hombros la debilidad del otro, ¿no? Qué difícil es todo esto, ¿no? Bueno, Jesús nos pinta ese rostro suyo, ¿no? No es fácil atender a esas personas, tenemos que, podríamos decir, como que hacer un acto especial de virtud, ¿no? Como por ejemplo cuando uno le toca atender a los enfermos, a los ancianos. Hay unas bienaventuranzas de los que rodean a los ancianos, que dicen así: bienaventurados los que entienden mi paso vacilante y mi mano temblorosa. Yo estoy empezando a identificarme con estos sujetos. Ya uno está necesitando la misericordia cada vez más.
Bienaventurados los que tienen en cuenta que ya mis oídos tienen que esforzarse para captar las cosas que otros hablan. Bienaventurados los que se dan cuenta de que ya mis ojos están nublados y mis reacciones son lentas. Cada vez me siento más identificado, es un horror. Bienaventurados los que desvían la mirada con caridad cuando derramo algo sobre la mesa. Bienaventurados los que con una sonrisa alegre me conceden un rato para charlar de cosas sin importancia, dedicarle un rato a la gente plomo, porque hay mucha gente que es plomo. Hace un tiempo leí un término que me hizo mucha gracia, era la palabra biófago. El antropófago es el que se alimenta de carne humana, ¿no? Qué sé yo, no se me ocurren otras cosas más, pero el biófago es el que se alimenta de la vida del otro, es decir, el que le roba el tiempo, el que está todo el día en tiempo como recriminando que no le haces caso, bueno, qué sé yo, ¿no? Se alimenta. ¿Vieron cuando, qué sé yo, viene la vecina a pedir un poco de aceite para freír las milangas y se instala 1 hora y media a charlar con la pobre tipa que le da el aceite, pero encima la tiene que escuchar 1 hora y media, se instaló y no la podés echar porque vos estás en tu casa. Como decía alguien, qué suerte, una persona que me invitaba a comer dice, qué suerte que tienen los invitados que se pueden ir cuando ellos quieren. Bueno, no la puedes echar a esa persona, ¿no? Hay que ser, qué sé yo, hay que aprovechar el tiempo y hay que mezclarlo, ¿no? Con la misericordia de bancarse al plomo. Bienaventurados los que nunca dicen ya ha contado eso 2 veces. Bienaventurados los que saben arreglarse para traer a la conversación y a la memoria cosas de tiempo pasado. Bienaventurados los que comprenden que me cuesta mucho encontrar la fortaleza para llevar mi cruz. Bienaventurados los que me facilitan el paso a los brazos del Padre con amabilidad y buenas maneras. Bienaventurados los que me acompañan con paciencia y caridad fraterna para ayudarme a envejecer con alegría y gratitud. Bueno, diría que acá están todas esas bienaventuranzas. Vieron que las obras de misericordia se suelen dividir en corporales y espirituales, ¿no? Bueno, hemos hablado de las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, ¿no? Todas estas cosas. Pero también están las otras, las obras de misericordia espirituales, que es consolar al afligido, ya hemos hablado de todo esto, corregir al que yerra, y bueno, y está el perdón, este es todo un tema, el tema del perdón. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano?, le pregunta Pedro a Jesús. Es interesante quién es el que pregunta y es interesante la respuesta que Jesús le da. ¿Por qué digo que es interesante el que pregunta? Y el que pregunta es el que va a ser el jefe de la iglesia, es decir, es el que tiene que enseñarle a todos los demás cómo se perdona, cómo se administra el perdón. Y es qué buena la respuesta del Señor, por supuesto, es divina, ¿no? Clarísimamente, ¿no? No te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. Entre los judíos el 7 es signo de plenitud, 70 veces 7 es siempre, o sea, siempre hay que perdonar. El Señor nos perdona siempre. Hay un libro que se llama El nombre de Dios es misericordia. Es una entrevista que le hacen al Papa Francisco y trae unas anécdotas que son buenísimas. Hay un cura que lo va a ver una vez al entonces padre Bergoglio, porque dice, yo tengo un problema y es que me parece que largo demasiado rápido la absolución. Es como que tengo dudas, ¿no? A veces tengo dudas si yo podía dar la absolución o no podía dar la absolución. Y entonces Bergoglio le pregunta,
Y cuando te vienen esas dudas, ¿qué haces? Y me voy al sagrario y le digo a Jesús, Jesús, vos tenés la culpa porque vos fuiste el que me dio el mal ejemplo. Genial, eso es espectacular. Y cuenta también una anécdota que es una novela de Bruce Marshall que el protagonista, o bueno, por lo menos el personaje de esta historia, es un alemán que va a ser fusilado por los partisanos franceses. Entonces el cura se acerca para darle la absolución. Y el tipo le dice, padre, yo no estoy arrepentido de mis pecados. El tipo era un mujeriego empedernido. Y yo no estoy arrepentido de mis pecados, dice. Y ahora, claro, no voy a pecar porque está a punto de matarme, pero si me llegan a dar un tiempito más, yo voy a continuar pecando, dice. No tengo, no tengo dolor de mis pecados. Y entonces el cura le dice, ¿pero te duele que no te duela? Sí, me duele que no me duela. Bueno, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cierto que esto es lo que así llamado, a la llamada absolución in articulo mortis, es decir, si el tipo no se estuviera por morir, quizás habría que esperar un cachito más para que mejorara un poco su... En articulo mortis está clarísimo, ¿no? Es lo que hace Jesús en la cruz, ¿no? Este hombre, nosotros estamos aquí por culpa de nuestros pecados, este hombre no ha cometido ningún pecado. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Y comenta el Papa, dice, Dios no le pregunta, Jesús no le pregunta a cuántos mató, no le pregunta con cuánta gente, con cuántos dólares, bueno, en aquella época no eran dólares, pero bueno, no le pregunta qué cantidad robó. Igual que a la mujer adúltera, no la humilla preguntándole, ¿no es cierto?, cuál es la grandeza y la magnitud de sus pecados. No le pregunta eso. Vete y no peques más. Bueno, esto es muy importante porque dice el Papa Francisco, Dios siempre busca una brecha, un resquicio. La palabra brecha, vieron que ya se utiliza para otras cosas, acá se utiliza para otras cosas, pero Dios siempre busca un resquicio, un agujerito en el medio, como el que va escalando, ¿no es cierto?, que va subiendo esas paredes que son imposibles de escalar, el que sabe, ¿no es cierto?, va buscando ese resquicio chiquitito donde meter la punta del dedo gordo, ¿no?, bueno, para apoyar ahí, bueno. Dios también va buscando un cachitito del corazón que se abre y con un cachito así ya nos quiere perdonar, ¿no? Y esto es una maravilla, para que nosotros aprendamos. También dice el Papa, Dios perdona acariciando. O sea, la delicadeza que tiene Jesús con aquella mujer pecadora, ¿no? Porque dice, no solamente la libera de sus acusadores, no solamente le dice, la libera de la pena que él sí hubiera podido imponer, porque él sí que estaba libre de pecado. No solamente la libera del peso de la ley, del yugo de la ley, sino que encima le dice, vete y no peques más, ¿no? Seguramente lo habrá mirado con una mirada recontratierna, como habrá mirado a Pedro el día que cuando Pedro lo niega, ¿no? Pedro, después de la negación, sale afuera y llora amargamente. Pero yo me imagino que la mirada de Jesús no fue una mirada de reproche, no fue una mirada de, viste Pedro, yo te lo dije. No, seguramente esa mirada de Jesús le estaba recordando, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos,
Está bueno necesitar del perdón. Cuando nosotros nunca necesitamos del perdón, no vamos a estar dispuestos a perdonar. Está bueno que de vez en cuando metamos la pata. No, esto no es una invitación a meter la pata, ¿no? Es una invitación a reconocer que nosotros estamos necesitados de perdón. Porque nos cuesta un montón perdonar. De vez en cuando uno se encuentra con gente brillante como Mandela, ¿no? ¿Se acuerdan de Nelson Mandela? Dice Nelson Mandela, fíjense: al salir por la puerta de la cárcel hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Chan. Está bueno, ¿no? El razonamiento de este hombre, ¿no? Bueno, conocemos la historia, ¿no? Él estuvo preso durante muchos años y toda la gente de su partido y de su raza querían que él se vengara de los blancos y se vengara de todos los que habían, de todo lo que ellos les habían hecho y bueno, y Mandela hizo lo contrario, o sea, hizo un gobierno de reconstrucción del país, digamos, llamando a las mismas personas que lo habían maltratado a él, ¿no? Que lo habían puesto a él en la cárcel, ¿no? La revista Nuestro Tiempo sacó un artículo hace unos años que se llamaba, el título del artículo era El perdón como motor de la historia. Espectacular, ¿no? Porque es cierto, sí, hay muchos poderes que mueven al mundo, ¿no? El dinero mueve el mundo, poderosos caballeros son dinero, el afán de poder mueve al mundo, pero el perdón también, el amor es la fuerza más grande que puede mover al mundo. Y qué bien que nos viene contemplar al Señor perdonando, ¿no? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo hace? Bueno, es Dios. Pero humanamente es muy difícil perdonar. Perdón. No intenten olvidar, porque uno nunca se olvida. Cuando te hicieron algo, cuando alguien fue injusto, uno no se olvida de la injusticia recibida. No luchen para olvidarse, porque eso no lo van a conseguir. Pero perdonar, alguien decía, perdonar es renunciar a la venganza. Me gustó mucho eso, porque eso sí es factible, eso sí es fácil, eso sí, podemos decir, a veces a uno le renacen las broncas, ¿no? Yo se los cuento, si nunca les pasó, les cuento por experiencia propia, a uno las broncas le renacen de modo continuo. Entonces uno va y se confiesa, ¿no? Y uno dice, bueno, entonces yo perdoné o no perdoné. Y entonces uno duda. Entonces, hay veces que uno tiene que ir, ¿no? Varias veces, ¿no? A acudir. Pero qué sabias estas palabras de Mandela, ¿no? Sabía que si yo no perdonaba iba a ser esclavo de mí, iba a seguir preso, ¿no? Preso de mí mismo esta vez. Hay una frase de San Pablo que dice que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. Y otra traducción que dice que la paz de Cristo triunfe en vuestro corazón. Creo que es una cosa que le podemos pedir al Señor, ¿no? Señor, ayúdame a que tu paz triunfe adentro de mi corazón. Porque, no es que uno esté permanentemente enojado, no. Pero hay momentos, hay tiempos en los cuales nos sucede esto de una manera especial y entonces, nos ayuda mucho, ¿no? Contemplar esa figura de Jesús que perdona siempre.
Hay una oración de la liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes y dice así, y con esto terminamos, dice: Señor Dios, cuya misericordia es eterna, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha reengendrado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Bueno, a Cristo su perdón le costó sangre, ¿no? Nosotros no. Nos puede costar otro poco, nos puede costar humillarnos un poquito, nos puede costar bajar un poco el copete, en fin. Pero está bueno porque alguien decía, ¿no? Muchas veces es mejor tener paz que tener la razón. Está bueno eso, o sea, porque muchas veces queremos tener la razón y por querer tener la razón perdemos la paz. Pidámosle al Señor esto, ¿no? Que su paz triunfe en nuestros corazones, que Él nos dé la gracia para conseguir esto, ¿no? Y en última instancia, yo siempre digo, si uno no es misericordioso por la virtud, que sea misericordioso por conveniencia. Esta es mi política, o sea, yo necesito la misericordia. Entonces, aunque no sea porque uno es así, wow, tiene un corazón enorme, maravilloso, y bueno, pero me conviene, ¿no? Porque espera un juicio sin misericordia aquel que no tuvo misericordia, ¿no? Con la misma medida con la que midierais seréis medidos, por eso el Señor nos dice eso, no, perdonad y seréis perdonados, no juzgáis y no seréis juzgados. Que el corazón de Cristo, que la paz de Cristo triunfe en nuestros corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi